¿Te enteraste que a muchos científicos los están llevando presos porque están protestando por el cambio climático? Sí, vi la noticia, es, bueno, tengo que decirlo, es un poco interesante porque es casi utópica la situación. Realmente creo que durante mucho tiempo eso fue una especulación y fue parte del, se podría decir, teorías de conspiración, ¿no? En las cuales decían, algún día se van a llevar los científicos, no sé qué. Pero no creí verlo y es realmente muy, no tengo las palabras, o sea, realmente muy reflexivo tal vez. Exacto, mira, habrá gobiernos que te van a decir que no es cierto que el cambio climático no existe y que nos podemos llevar entre las patas a la tierra y no pasa nada, ¿no? Pero no es cierto, lo estamos viviendo día con día y creo que lo venimos viviendo desde ya hace unos años, que las temperaturas no son normales, las lluvias que de repente aparecen y son como unas trombas impresionantes, no me digan que no tiene nada que ver. La verdad es que hay muchas situaciones que queremos decir que no pasa nada, pero es que sí, sí pasa. Y creo yo que todos tenemos la responsabilidad de poner nuestro granito de arena de una u otra manera. Una es hacer que nuestros gobiernos manejen las energías limpias y sustentables. Otra, deja de usar tu carro. Si no es necesario que uses el carro, no lo uses. Saca la bicicleta y vas a tener buen cuerpo. Hasta puedes adelgazar, ¿no? Y va a ser saludable. Planta árboles, separa tu basura, aprende a hacer composta. O sea, tenemos muchas formas de ayudar al planeta, demasiadas. Y a lo mejor unos van a ayudar en una cosa y otros en otra. No todos vamos a hacer todo, pero sí podemos hacer unos una cosa, otros otra, organizarnos y que realmente podamos frenar lo que se viene. Porque la verdad es que no lo queremos vivir. O sea, va a llegar un punto en que vamos a salir y el sol nos va a quemar como tal y nos va a hacer chicharrón. Entonces, pues hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Bueno, en general estamos viendo ya muchos efectos negativos en el ambiente, o sea, creo que lo principal son los niveles de radiación hoy en día. Entonces sí, tomar conciencia de eso, creo que en general en todo el mundo, o sea, no solamente podemos hablar de una parte de una región, sino de todo el mundo realmente está sufriendo todo las consecuencias. Pero también con respecto a lo que pasó con estos científicos, pues decir que a veces nos concentramos en otras cuestiones, pero creo que lo importante en este caso y para reflexionar es por qué ellos protestan, o sea, por qué están sucediendo que de repente científicos que normalmente se podría decir no los vemos en protestas. O sea, realmente por qué están haciendo esto. Entonces, empezar a tomar conciencia, ¿no? Creo que sería el mensaje principal de esta primera reflexión. Y otra de las cosas, apoyemos a los científicos. Si están protestando es por algo. Y si una de las cosas que sabemos es que la mayoría de las veces los científicos tienen la razón. Y es por eso que hoy estamos aquí y podemos tener tecnología gracias a los científicos. Entonces, si queremos tener una vida mejor, creamos en ellos, creamos en la ciencia como tal. No seamos terraplanistas. Pero bueno, vamos a empezar. Ujú. Hola, ¿qué tal, queridos todos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Literando Podcast. Ya saben, soy Marilu, estoy con Luis y bueno, pues ya saben que somos creadores de contenido de la página Biblioteca Social y pues estamos un ratito aquí para entretenerlos y hablarlos de otro libro más. Pero bueno, ¿cómo estás, Luis? Bien, ¿tú cómo estás? Pues con mucho calor, pero consecuencias, ¿sabes? Sí, bendito cambio climático. Sí, que ni qué. Pero cuéntanos, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de este libro que mencionamos la semana pasada, que es Barrera Siniestra, el cual es de Eric Frank Russell. Este libro nos cuenta la historia de Bill Graham, el cual es pues una persona que trabaja como digamos un enlace entre científicos y el gobierno de Estados Unidos para su financiación, ¿no? Perdón. Y
Digamos que una de las personas a las cuales él consigue la financiación se suicida. Así empieza el libro. Y de una manera misteriosa. Entonces, él se da cuenta de que no es un suicidio muy común, se podría decir. Entonces se da cuenta que probablemente, o bueno, él intuye que probablemente haya sido provocado. Entonces es así que se pone a investigar y se da cuenta que otros científicos también han pasado por esto. La mayoría de los cuales él ha conseguido información han muerto y otros, por no decir muy pocos, han quedado vivos. Entonces él se pone a investigar qué ha sucedido, ¿no? Entonces mientras se va desmarañando esta historia se da cuenta que, o bueno, va averiguando que hay, se podría decir, entes superiores involucrados en esto, ¿no? Entonces, bueno, para no hacer más spoiler, voy a dejar hasta ahí el resumen. Siniestro, siniestro, que ni qué. Y bueno, pues vamos empezando con los personajes, ya para entrar en contexto y todo. Empezaremos con los Bitones, que justamente son estos seres superiores como tal, que nos narran que son unas luces que no se pueden ver a simple vista. Entonces tienen que hacer por ahí una mezcla un poco interesante entre yodo, mezcal y ¿cuál era el otro? No recuerdo el otro Se me ingrediente. fue el nombre. Algo de azul, pero no me acuerdo bien. Pero el chiste es que hacen esta mezcla y bueno, entonces empiezan a ver a estos seres como tal que se aprovechan del ser humano y se aprovechan de esos sentimientos negativos que tenemos, como la ira, el enojo, la tristeza y todo eso que nosotros generamos, ¿verdad? Que realmente pues es muy fácil que un ser humano genere sentimientos negativos, pero pues también nos cuentan que estos seres se encargan de que haya esa negatividad en la vida del humano como tal. Bueno, nos habla de diferentes sentimientos que los bitones hacen uso. Bueno, no uso, se podría decir que influyen en los humanos, ¿no? Algo que resaltar, por ejemplo, es el orgullo. Nos dice en algún momento que pues ciertos personajes lo relacionan con tal vez deidades o antepasados y entonces ahí pues puedes ver que otro sentimiento es el orgullo. Entonces no solamente sentimientos negativos, sino cualquiera que pueda producir una reacción, se podría decir, estimulante en el ser humano, ¿no? Y bueno, de hecho, la explicación que nos da el escritor con respecto a cómo ellos se alimentan de estos, se podría decir, sentimientos, es interesante, porque, o sea, no nos dice que directamente se alimenta del sentimiento como tal, sino que ellos influyen en los humanos y el ser humano, obviamente, al tener todo el sistema nervioso, en estos sentimientos, pues va creando corrientes eléctricas y se alimentan a partir de estas corrientes eléctricas. Entonces, es una manera en la cual explica muy interesante. Al mismo tiempo, creo que son, se podría decir, personajes que, si bien no los vemos como tal, el misterio que hay detrás de él es, bueno, detrás de ellos, perdón, es muy, muy atractivo. Sí, la verdad es que sí atrae el misterio, pero me recuerda un poco a Monsters Inc., por así decirlo, que buscaban los gritos de los niños para alimentar su energía, por así decirlo, pero se dan cuenta que realmente la risa tiene mucho más energía que un grito como tal de susto, ¿no? Pero bueno, en este caso no pasa. Y también hay una teoría, un mito de alguna religión, no me acuerdo si es del budaísmo, que habla de seres superiores que realmente dominan lo que pasa aquí, ¿no? Como tal. Entonces es por eso que muchos de los que son iluminados dicen que ya no se interesan por las cosas terrenales y no les dan importancia y cosas así, ¿no? Para no ser más del ganado. Y se me hace un tanto ridículo, pero cada quien y sus pensamientos, ¿no? Hay varias religiones que adoptan esa filosofía. Pero bueno, vámonos ya a los personajes. Bueno, sigamos con los personajes, perdón. Vamos a empezar con ya personajes humanos. En este caso es Hetty, la cual es la secretaria de Sangster, el cual es un alto funcionario del banco, pues que da
estos financiamientos, ¿no? Bueno, es un personaje que no es muy recurrente, pero casi se podría decir al final de la historia te vas encariñando con ella, vas viendo que pues tiene se podría decir, es muy leal a su trabajo y también a la persona pues para quien trabaja, ¿no? Y eso es algo que es muy interesante. Pero bueno, tiene un desenlace que para no hacer spoilers solamente voy a decir que sí es muy entristecedor. Sí, la verdad es que sientes feo, ¿no? Y pues si te pones en ese mundo es algo que a cualquiera le podría pasar y es demasiado triste, demasiado duro y cruel, ¿no? Y más con una chica tan, de cierta manera, activa, alegre, buena persona, ¿no? Como tal. Digo, no nos cuentan tanto de su vida porque se centran más, pues, en la problemática que nos trae el libro con los Bitones, pero, pues, sí te llegas a encariñar con el personaje y es como doloroso lo que le pasa. Pero bueno, el siguiente personaje es la doctora Curtis, la cual es media hermana de Irwin Webb, este, el cual fue también otro científico que también murió por descubrir la existencia de los bitones, ¿no? Es una mujer que mira, vamos a ser sinceros. Esta obra, bueno, este libro fue escrito en los años 30, entonces obviamente todavía tiene mucho de ese pensamiento machista por parte del autor. O sea, hay que decirlo, era muy común en la época. Ya hablaré sobre eso más adelante. Pero a pesar de eso, tiene, se podría decir, mucha fuerza el personaje. A pesar de la escritura machista, se podría decir. Sí, obviamente. Mira, a pesar de como tú lo dices, es una mujer con carácter, es una mujer fuerte, tenaz, inteligente, audaz, por así decirlo, que es indispensable en la historia, tal vez. Bueno, más bien, es como un empuje que le dan a Graham como tal, y está bien, la verdad es que está bien. Lo que me gusta del personaje es su rudeza, ¿no? Su sinceridad y que es directa y no se anda con rodeos. Eso me gusta mucho del personaje. Ujú, realmente muy rescatable. Pero bueno, vamos al siguiente personaje, el cual es el coronel Lemington. Es un personaje que, a pesar de, ¿cómo decirlo?, de pertenecer a la milicia, no es tan duro. Es firme, sí, es firme con lo que se necesita, con lo que se requiera y todo, pero no es un personaje el cual te disguste, es un personaje, hasta te diría, te encariñas. Sí, la verdad es que te encariñas porque hace bien su trabajo. No es de esos que son prepotentes Ujú. y autoritarios nada más porque sí, sino que al contrario, sabe cuál es su función, sabe cuándo debe ser fuerte, cuándo tiene que aligerar la carga. Y otra de las cosas, que a pesar de que a lo mejor le están hablando de cosas disparatadas como tal, porque pues sí, podría sonar a disparate, pues se toma el tiempo de escuchar, de probar y de ver, ¿no? Entonces ya sabe más o menos por dónde más la iguana, como decimos aquí. Y bueno, pues es un personaje que te encariñas con él bastante, que, que no te imaginas que vaya a terminar como termina, ¿no? Y también es triste, o sea, dices, no, espérenme tantito, o sea, ¿qué les pasa? Claro, tiene un desenlace que también por ahí te llega mucho al corazón, te podría decir. Pero es justamente el hecho de que sea un personaje de mente abierta y al mismo tiempo firme que lo hace muy atractivo. Entonces, eso me gustó mucho del personaje. Y bueno, vamos con el siguiente que es Mr. Sangster, que es el jefe de Haiti como tal y también el jefe de Graham, de nuestro protagonista. Y es una persona muy interesante porque si bien se encarga de las finanzas del Estado como tal con respecto a los científicos, pues sí, se llega a interesar de que pues los científicos les está pasando algo, ¿no? Y y se pone firme en un papel que a lo mejor no es su momento, pero sí dice, ¿saben qué? Hay que investigar esto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos perdiendo científicos y de dónde vienen, no? Y esa curiosidad o
ese, tal vez no curiosidad como tal, pero sí el querer saber qué es lo que está pasando, pues nos lleva a la historia como tal. Bueno, por un lado tal vez alguien dirá que esto se relaciona a no querer perder dinero y se entiende, sí, como supervisor de una fuente de dinero del gobierno, obviamente no va a querer que lo audicionen y, bueno, no audicionen, sino que lo, Auditen. auditen, perdón, siempre que Sí, que audicionen. se va a bailar para el FBI. Bueno, lo vamos No, a ver en Operación Triunfo, cantando por un sueño. no, perdón, que lo auditen, no va a querer obviamente que el gobierno le auditen, que lo audite y pues vea que, los científicos que está financiando se están muriendo, ¿no? Creo que nadie querría eso. Pero también por otro lado, como lo mencionas, además del tema del económico, también es el interés. Es un personaje que a pesar de que se podría decir también está abierto a ciertos cuestionamientos y a cosas científicas nuevas para él, también mantiene algunas ideas muy tradicionales. Obviamente, pues la Creo, época. sí, por un lado entiendo que sea de la época, pero creo que es un reflejo muy interesante de la época de cuando fue escrito el libro, porque creo que algo que se nos olvidó mencionar es que si bien es cierto, este libro fue escrito en el año 1939, si no me equivoco, se supone que nos está hablando de una idea futurista, como ellos veían el año 2015 o 2014, creo, no recuerdo. 2015, y es interesante porque nada de lo que vieron funcionó aquí, o sea, no se vio nada. Sí, pero ya llegaremos a eso. Pero bueno, para terminar con respecto a este personaje, también muy agradable. Creo que es un personaje que funciona muy bien, tanto como una persona abierta a las nuevas ideas, como también sabiendo cuándo poner límites a Graham y cuándo no, cuándo darle completamente la libertad para que él actuara, ¿no? Pues sí, pero pues vamos con el siguiente, el segundo, ¿eh? Ya estoy igual que tú. Pero bueno, se pega. Edward Beach, Ujú. que es un científico como tal, que es de los primeros científicos que ve lo que está pasando con los bitones, pero para que los bitones no, voy a hacer un poquito de spoiler, perdón. Ujú. No se fijen en ti, o sea, ellos leen los pensamientos y depende de tus pensamientos, ellos saben si eres peligroso o no. Y una de las cosas es mantener oculta su identidad, por así decirlo, su existencia. Y si ven que alguien los descubre, pues, cuellito, ¿no? Entonces, este es uno de los primeros científicos que se empieza a dar cuenta como tal de lo que está pasando y sabe cómo capotearlos, cómo desviarlos. Entonces, lo principal es mantenerte lejos de ellos y otra, pues, pensar en golondrinas, mariposas y cosas triviales tal vez para no atraerlos como tal y que no te lean el pensamiento. Y es interesante porque este personaje es quien le revela todo a Graham como tal. Le dice qué es lo que está pasando y con Graham empieza la idea de combatirlos. Debo decir que para mí este es el personaje angular de la historia. Sin este personaje no habría una buena explicación, no habría un entendimiento. Realmente la forma como escribe perdón, Russell, se me va, le confundo su apellido, pero bueno, la forma como lo escribe, es muy interesante y muy atractiva, pero siempre se necesita un personaje que sepa cómo explicar y cómo funcionan las cosas, y este personaje es el adecuado, creo yo, porque no tiene que, se podría decir, explayarse en definiciones o en conceptos científicos, de manera exagerada, pero sí usa los necesarios como para revelarte toda la información, ¿no? Y además de eso, un personaje que, si bien su participación no es muy, se podría decir, continua, y no es tan grande la participación, creo que es el personaje que tiene la participación más adecuada. Digamos que es la esencia, el punto exacto. Ujú. Entonces, pues realmente un extraordinario personaje en el punto exacto, en el punto medio, en el clavo como tal, ¿no? Sí.
Pero vamos con uno de mis favoritos, por favor, que es Art Wall, que es un teniente de policía. Es el teniente de policía, ¿cómo decirlo? Sarcástico, bonachón, pero también al mismo tiempo serio, entregado a su trabajo, muy conocedor de su trabajo, o sea, sabe lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, sabe desenvolverse en su medio como tal, y es alguien que te enamora, o sea, de verdad te enamora con esos chistes, con ese humor, con esa forma de actuar, con esa lealtad, con todo lo bueno que tiene, ¿sabes? Creo que ya lo mencioné el capítulo pasado y es que yo ya había leído a Russell, perdón, siempre me equivoco de su apellido. Ya había leído el libro de la avispa y tiene una forma de humor muy interesante, es una sátira muy interesante, pero para quien no haya leído antes a este escritor, cómo refleja esa sátira en este personaje es muy muy bueno, porque creo que tiene los comentarios precisos, satíricos en cada momento que sean necesarios, no abusa de ellos. Hay otras ocasiones donde tal vez algunos escritores abusan innecesariamente de la parte satírica o comentarios entre cómicos y satíricos. Pero hay otros casos donde no, y eso se demuestra acá, que es justamente la forma cómo hacerlo. No abusar de ellos, no. Porque cuando llegan a abusar, realmente ya se siente cansado. O sea, ya ni siquiera trae. Llega un momento en el cual dices, ya ni siquiera se me hace gracioso. Pero en este personaje realmente esos comentarios caen muy bien. Sí, la verdad es que hace esos comentarios en el momento justo, o sea, no están ni de más ni de menos, y sobre todo no son esos chistes tontos, ¿no? Que dices, ay, sí, te aplaudo, o sea, no, son chistes muy, muy buenos, Bueno, ¿no? te diría que por ahí tal vez de todo el libro, 3 o 4 sí están por ahí un poquito flojitos, pero no están mal. Están flojos, pero no están mal. Ahora también, pues depende de la entonación que le pongas, ¿sabes? Porque eso cuenta mucho. O sea, recuerden que un libro te hace volar tu imaginación y también la entonación en que tú lo pones puede influir mucho. Pero en este personaje me encantó. Digamos que él es el primero que descubre al primer científico y que si bien podría ser una muerte natural como tal, un paro cardíaco de una persona ya mayor, hay algo que no le suena, ¿no? Y que dice aquí hay gato encerrado. Y bueno, como bien lo digo, sabe hacer su trabajo, sabe desenvolverse y sabe ver las señales, ¿no? Entonces, es por eso que él ve el primer caso, que es Jussernan, algo así. Jersey. Ese que me cuesta trabajo pronunciar porque trae una B bien rara ahí. Pero ve ese caso y dice, aquí hay gato encerrado y empieza a ver que hay más científicos que están cayendo como mosquitas y pues a final de cuentas terminan en un mismo caso con Graham y de ahí empiezan a estar juntos a investigar como tal, ¿no? De hecho, yo creo que es el personaje perfecto para acompañar a Graham. Porque realmente, o sea, es un Sancho en todas las palabras. Porque hace esos comentarios, pero no solamente eso, sino que también tiene cierta curiosidad. También al secundar a Graham, Graham le cuenta cómo pues van sucediendo las cosas, o se podría decir, le explica de manera científica cómo suceden ciertas cosas, ¿no? Y lo que hace Wolf es reinterpretarlo para sí. O sea, prácticamente decir cómo él lo entendió. Y eso es algo que me gustó mucho. Sí, la verdad es que sí hacen una dupla perfecta. Yo no iba a decir Sancho, iba a decir Patiño, pero creo que la definición de Sancho es mucho mejor. Y Sancho Panza, no se vayan por otro lado, porque ya los conozco que son bien mal pensados. Pero pues bueno, vamos con Bill Graham, que es nuestro protagonista, nuestro personaje principal como tal. Y es ahora sí que, como bien lo dijo Luis, es una conexión entre los científicos y la financiación del gobierno y se empieza a dar cuenta pues que están faltando los
los científicos que algo les está pasando y pues obviamente Sangster es el quien lo manda a averiguar todo este asunto y empieza y se hace muchos cuestionamientos, muchas preguntas, llega a estar en callejones sin salida como tal, pero algo muy interesante del personaje que es muy quieto, de cierta manera, muy callado y muy sombrío, ¿no? Entonces, creo que lo describí exactamente igual que este Art, ¿no? Como tal, pero digamos que a pesar de todo su entorno de cómo es él, logra desenvolverse y desarrollarse en lo que está investigando como tal. De hecho, lo que más me gusta de este personaje es su espíritu curioso y sobre todo esa intuición que tiene, porque la primera escena que tenemos de él es una escena muy violenta en la cual él ve justamente cómo este científico que era parte de del financiamiento del gobierno se suicida, o bueno, aparentemente se suicida, ¿no? Y él se da cuenta que hay cosas muy raras, muy sospechosas, y entonces es cuando se comunica con su superior, Sangster, y le cuenta todo, y él le da autorización pues para que pueda investigar, ¿no? Pero eso es algo muy interesante, porque creo que muy pocos se interesarían por algo así. Creo que lo dejarían todo a la policía y ya, pero en este caso, pues no, esa curiosidad realmente es, ¿cómo decirlo? Sabe cómo atrapar al lector. Sí, obviamente, y además, pues ya sabemos, ¿no? La curiosidad mató al gato, y pues Literal. acá literal Acá fue también, literal. lo enreda bien y bonito y se mete de lleno, ¿no? Y nos da una historia magnífica y pues, la verdad, muy atrapante como tal, o sea, uno se enreda y se engancha en la novela, pero pues bueno, vamos a los recursos literarios. Y tenemos que es narrado en tercera persona. Nuestro narrador es omnisciente, mayormente desde la perspectiva de Graham, como Sí. tal. Bueno, esto debo decir que a mí me hizo un poco de ruido esto, porque me gustaría, bueno, me hubiese gustado que tuviera diferentes perspectivas. No está mal como está hecho, realmente está muy bien, debo decirlo, pero me hubiese gustado tener tal vez un poquito más de perspectivas con respecto a otros personajes, sobre todo la parte de los científicos. Creo que ya, una vez que termina la primera o la segunda parte, tal vez es que, si bien es cierto, el libro está dividido en 18, creo, capítulos, no recuerdo. Creo que sí. O bueno, 16, la verdad es que no recuerdo, por una disculpa. Pero yo lo divido en tres partes, al menos yo, no está dividido así. Pero yo lo divido en tres, en los cuales consiste la primera parte, desde el misterio cómo suceden los suicidios hasta que Graham se encuentra con el Dr. Beach. Después de eso, cómo pues él lo informa a las autoridades y cómo están buscando un medium para hacer frente a los bitones. Y después cómo sucede esta guerra con los bitones, ¿no? Este enfrentamiento. Entonces, más o menos yo lo veo así en estas tres partes. Pero a lo que voy es que yo creo que ya finalizada la primera parte, ya el escritor creo que hubiese sido mejor que nos dé más perspectivas de los científicos. Sí, la verdad es que sí, también a mí me hubiera gustado, conocer, por ejemplo, un poco más de Jusen, que fue el primero, Sí. de Mayo, y de cómo lo veían ellos, ¿no? Como tal, pero pues bueno, no lo narran desde el punto de vista de Graham mayormente, y es de lo que nos enteramos, ¿no? Por Graham. Como lo digo, no está mal, pero solamente rescatar que yo creo que tal vez el escritor perdió un poco de oportunidad ahí de darnos una mejor perspectiva con respecto a Beach, porque ya era el único científico que quedaba. Entonces creo que ahí fue la oportunidad perfecta, pero no nos lo dio. Sin embargo, como lo digo, pues no está mal, ¿no? La forma, como lo hizo. Pero bueno, también resaltar que es futurista, como ya lo veníamos diciendo. Esta novela fue escrita en 1939 y nos muestra cómo el escritor tenía esa cosmovisión de cómo sería el 2015. Obviamente ya leyéndolo se van a dar cuenta de que no, ya estamos en el
eh, casi digo 1922, perdón, en el 2022. Y pues hay algunas cosas que no están tal y como él las ha descrito, pero hay otras cosas, se podría decir, un poco más avanzadas, y hay otras cosas que al menos a mí en lo personal me gustaría, como son los levitadores. Sí, los levitadores estaría interesante. No lo sé. De por sí le tengo miedo a los elevadores. Déjame lo pienso. Pero a mí lo que me atrajo mucho fueron los vehículos como tal. Ujú. Y pues ahora sí que las carreteras. Di gracias a Dios que no, se enfocara mucho en narrar ese tipo de situaciones, de cómo iban manejando y cómo eran los vehículos y cómo se movían, porque esa parte me mareó un poco, sobre todo porque hay una persecución como tal. Entonces sí dije, ay, espérenme tantito, me estoy mareando, pero es que pues estás leyendo, te vas imaginando y pues digamos que entre lo que lees y tu imaginación, pues empieza a haber una velocidad bastante impresionante que termina uno medio mareadito, pero me gustó mucho, ¿no? Yo quiero ver esos carros, realmente quiero ver esos carros. Y no tanto las carreteras, los carros. Otra de las cosas que me dio mucha risa fueron las llamadas, ¿no? Porque a lo mejor era un teléfono común y corriente como los que todavía de repente hay en casas, y con un monitor en el cual podías ver a la otra persona, ¿no? Algo que se veía mucho en esa época, digo, no sé si alguna vez viste o si ustedes vieron la de El Agente 86, que ya es una, serie antigua, que Ujú. de repente, pues sí, los teléfonos eran con imágenes o cosas así, que se tenía pensado que iba a ser como que la ultra tecnología, y pues no, nada que ver. He de decir que si me lo preguntan, yo detesto las videollamadas. O sea, es como, si no me dices, hacemos videollamada, yo no te la acepto porque no me gusta que se metan en mi privacidad. Entonces, no, gracias. Pero, pero nos ponen aquí que sí, o sea, se veían los unos a los otros Ujú. cuando estaban hablando, ¿no? Y si soy sincera, podría ser que sí, la videollamada es un paso muy gigante con respecto a la comunicación, pero que muchas veces también es innecesario, ¿no? Con escuchar la voz es más que suficiente. Ya cuando tienes a un pariente lejos o que tienes rato de no verlo y de repente pues quieres convivir, bueno, pues sí, ¿no? Pero si no, no es necesario. O sea, la verdad es que no. Pero es interesante todo cómo lo ven. Sí, estas referencias que haces son muy interesantes, sobre todo como le mencionas a esas llamadas ya con video, ¿no? Para esa época era impensable. Y creo que el referente más cercano antes de, obviamente, de la existencia de los smartphones, creo yo que son las cabinas telefónicas de Pokémon. Por ejemplo, donde tenías que Ah, ándale. usar el teléfono común, se podría decir, pero al mismo tiempo podía ver en la pantalla a quién estaba hablando. Sí, Cuando Ash conversaba con el profesor Oak o con su mamá. sí, otra de las cosas es que jamás mencionaron el internet, todavía se movían por correo tradicional como tal, y es interesante, ¿no? Porque, ya que nosotros estamos aquí y que vemos que el internet es nuestro mundo, pues como que sí le hace falta, pero en los 30 creo que todavía no se pensaba mucho en el internet como tal. Claro, no se creía, bueno, no era masiva la idea de intercomunicación así a ese nivel, ¿no? Y sobre todo tecnológico. Sí, Entonces, entonces, bueno, no hay internet, pero ni por favor, ¿eh? O ajá. sea, no. No, realmente no hay referencias directas al internet, pero bueno, el resto es muy interesante de ver. Pero bueno, antes de entrar a los temas, me gustaría simplemente de manera breve agregar algo. Y es que hay cosas que se van a encontrar con el libro que son muy cuestionables. Bueno, me gusta cómo escribe este escritor realmente, pero ya lo hemos dicho aquí vamos a ser sinceros con la opinión. Y creo que una de las cuestiones es cómo este escritor tenía una visión, bueno, ya lo mencioné, machista, también, o sea, hay que ser sinceros, algunas descripciones machistas, pero también, cómo esa identidad superior
de parte de algunas personas, ¿no? Porque nos menciona que en cierto momento los bitones influyen a personas de Asia. Y como nos dice que pues personas de Estados Unidos en concreto, obviamente, no son tan influenciados por los bitones. Entonces creo que esa parte creo que es un poquito cuestionable. Bueno, es muy cuestionable, la verdad, ya teniendo una perspectiva de hoy en día. Pero sin embargo, hay que decirlo. Hay que leerlo bajo el contexto. Obviamente, en esa época Estados Unidos estaba saliendo de una guerra, entonces ese nacionalismo era muy interiorizado en las personas y también en muchos escritores. Este no es el único. Entonces, bueno, es esa idea, ¿no? De nacionalismo y además de superioridad era muy interiorizada. Pero bueno, creo que son cuestiones con las que se van a encontrar. Entonces, ya depende de cada uno valorar si le presta atención a eso o no, o si por eso deja de leer a este escritor o no. Yo solamente lo pongo sobre la mesa, pues para que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Pero bueno, vamos ya a los personajes, perdón, a A los los temas. temas, que bueno, empezamos con lo que es la inteligencia superior, que en este caso, bueno, vienen siendo los bitones. Y aquí se desarrollan muchas cosas. Una, los bitones nos ven como ganado, ¿no? Pero, y también se creen que nosotros les pertenecemos como tal. Realmente no nos narran, o más bien no saben si estos bitones vienen del espacio exterior, si son extraterrestres, si son terrestres, cómo fue que la humanidad se empezó a hacer, o si ellos fueron sus creadores. La verdad es que no lo saben. Lo que saben es que nos manejan bien y bonito, ¿no? Pero pues si nos ponemos a pensar, siempre nos han dicho algo, ¿no? Que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de nuestros creadores como tal. Entonces, pues si nos vamos por ese lado, pues nosotros tenemos mucho de esos bitones, ¿no? Porque también tenemos ese pensamiento egoísta que todo lo que hay aquí nos pertenece. Y cuántos laboratorios no hay de investigación que tienen un buen de conejillos de indias y no nada más usan conejos y ratones, sino que usan todo tipo de animales. Entonces, pues por ahí nos deja un punto en el cual reflexionar. Ahora, pues inteligencia superior, sí, a lo mejor en un momento fueron más astutos que los hombres para manipularlos por tanto tiempo, pero pues llega un momento que el hombre puede llegar al nivel no a lo mejor al nivel de su inteligencia, pero sí tener la inteligencia suficiente como para combatirlos. De hecho, hay una conversación muy interesante, pero no recuerdo, una disculpa, entre qué personajes se da esta conversación, pero hay una conversación en la cual a un personaje le pregunta si estos bitones son de este mundo o son extraterrestres. Y les dice, pues no sabemos, porque qué tal si ellos nos tratan a nosotros como nosotros hemos tratado a los animales. Y ese planteamiento es muy interesante, porque como lo mencionas, a veces nos creemos dueños de algo, pero no sabemos realmente cuál es nuestro papel en este mundo, ¿no? Entonces, bueno, el siguiente tema es justamente relacionado a esto, la libertad. ¿Hasta qué punto estos humanos, bueno, los de la historia, son libres? ¿Hasta qué punto ellos pueden tomar decisiones propias y no son influenciados por estos bitones para reaccionar de una o de otra manera? Y ya llevándolo un poco a nuestro contexto actual, ¿realmente existe la libertad en todo sentido? O sea, ¿realmente somos libres como tal? Esa es otra de las cosas. Ya lo dijo una vez el grandísimo Fernando Delgadillo, todos estamos influenciados. Pero esa es la cuestión. Una cosa es que te influyan en algo y otra es que te dejen decidir. Y en este caso, pues no dejan decidir a la humanidad, o sea, los mueven como títeres. Somos unos títeres en manos de estos bitones, ¿no? Y obviamente, como seres que somos independientes, entre comillas lo pongo porque siempre el humano busca estar en comunidad y no estar solo como tal, ¿no? Que sí nos gusta estar en soledad, pero siempre buscamos la compañía y la aprobación de otros. Entonces, justamente buscamos el poder seguir así, o sea, el no ser rebaño de nadie, ¿no? Y
es algo que te deja reflexionando en una y mil cosas, porque si bien en este caso son seres superiores, luminosos y bla, bla, bla de energía, en nuestro caso, ¿qué sería? Hay muchas personas que nos influencian, hay muchas personas que nos manejan como títeres, empezando por las religiones, los gobiernos, la educación, bla, bla, bla. O sea, puedo seguir y una lista interminable. Entonces, pues realmente es un punto que nos deja reflexionando y nos deja pensando en muchas cosas. Medios de comunicación. Perdón, vamos al siguiente tema. Y justamente cuando vemos que nuestras libertades son amenazadas, perdón, cuando vemos que nuestras libertades son amenazadas, ya sucede el siguiente tema, el cual es la supervivencia, justamente como nos narra el escritor aquí, que se da esta parte de la humanidad, obviamente creo yo, justificable, ¿no? Si, o sea, realmente creo que cualquier persona nos gustaría al menos sentir que tal vez tenemos toda la libertad que podamos, ¿no? Y justamente la manera como empieza este libro de una muerte rápida aguarda a la primera vaca que se rebela contra el ordeño, creo que es la frase más resaltante y sobre todo concisa para empezar esta historia. Siempre queremos seguir en este mundo, ¿no? Y una de las cosas que, por ejemplo, ahorita lo que estamos viviendo, que todos quieren apretar un botón rojo, pero ninguno se anima porque saben lo que va a pasar y saben que va a ser algo irremediable para la humanidad. Y como tal, quieren seguir siendo presentes de este mundo y quieren seguir siendo supremos de este mundo, ¿no? Entonces ese instinto de supervivencia va a sobresalir ante todo. Pero hay otros que tomaron una decisión muy interesante y fue decir, chao, vaya Dios de este mundo. O sea, ahí se ven. Me escapo. Sí, y está bien, o Es sea, entendible. es entendible. Yo creo que si me encontrara en una situación así, pues sí lo haría, o sea, Pues ya depende de cada uno. Pero bueno, en resumen, una historia atractiva, realmente muy atractiva. Los conceptos que tenía el escritor con respecto a lo que, bueno, a cómo iba a ser la tecnología en el futuro, no están muy alejadas de la realidad. Yo sinceramente espero el levitador magnético, algo así era, no sí. recuerdo, pero es algo que se supone va a suplantar a los ascensores. Entonces realmente lo espero. Pero realmente muy buenas referencias, ¿ah? Yo creo que hay que tener muy buen equilibrio para subirse en una cosa de esas. Así es que en ese caso sigo prefiriendo las escaleras. No me importa subir 80 pisos, lo subo caminando. Pero bueno, realmente personajes atractivos, algunas cosas también, como lo dije, hay que decirlo, cuestionables con respecto a los prejuicios, hay que ser sinceros. Pero bueno, en términos generales, muy interesante y debo decir muy atractivo incluso para la época. Sí, la verdad es que está muy buena, es muy recomendable. Obviamente, recuerden algo que siempre les digo yo aquí, contexto histórico, o sea, pónganse Ujú. en los pantalones de una persona de 1930, 1950, si ustedes quieren, porque ya nos habla de lo que son las bombas atómicas como tal, entonces, pues más o menos pónganse en esa mentalidad, ¿no? Piensen cómo pensarían sus abuelitos para que más o menos puedan entender un poco el machismo del escritor. Si no es irritante, es bastante tolerable, pero pues sí algo cuestionable como tal. Pero no por eso vamos a dejar de leer los libros, ¿no? Yo creo que podemos aprender mucho de ellos. Realmente estas características están, mas no desagradan. Son cuestionables, sí, obviamente. Pero bueno, ya dejando esto establecido, bueno, esperamos que puedan leer el libro. Y bueno, si lo hacen, déjenos sus opiniones ahí, ¿no? Entonces, bueno, vamos al siguiente bloque a ver qué hacemos la próxima semana. Y bueno, queridos todos, ya estamos de regreso para ver qué vamos a hacer la siguiente semana y para eso pues nos va a contar. Bueno, la siguiente semana nos toca hacer teatro. Vamos a hablar de esta obra que se llama La señorita Julia, de August Strindberg. Y bueno, para que se interesen, voy a leer un pequeño fragmento.
Y dice, la señorita, bueno, ya bailará otros con ella, ¿verdad, Cristina? ¿No quieres prestarme a Juan? Cristina, eso no depende de mí. Si la señorita tiene la deferencia de invitarlo, no está bien que él diga que no. Que vaya, sin más historias, y da las gracias por el honor que te hace. Juan, hablando con franqueza, claro que sin intención de ofender, me pregunto si es prudente que la señorita Julia baile 2 veces seguidas con la misma pareja, especialmente entre esta gente tan dada a las suposiciones. Ay, mira nada más los prejuicios, pero llegamos a algo que me encanta, que es el teatro. Y voy a ser feliz leyendo esto, eso espero. Y pues bueno, chicos, si les ha gustado nuestro trabajo, les pedimos que nos den un like, que se suscriban al canal, que nos recomienden para pues así llegar a más gente y sobre todo a la gente adecuada para que pues aprovechen este contenido. Y pues ya saben que nos pueden seguir en las redes, en diferentes redes como es Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify. Y también nos pueden seguir en nuestras redes individuales, a mí como Luis Brarbe. Y a mí como Marilu-PS. Recuerden darle like y suscribirse si es que han visto Vitones. Pero bueno, esto ha sido todo por este capítulo y nos vemos la próxima semana. Adiós.